¿Has oído hablar de un país que ha otorgado derechos a la naturaleza, como si los ríos y los bosques fueran personas? ¿Y de un lugar donde comer larvas asadas o una sopa hecha con sangre de cordero forma parte de la tradición? ¿O de un árbol tan importante que se le conoce como el árbol de la vida, porque de él se extrajo la sustancia que ayudó a combatir la malaria en todo el mundo? Ese país es Ecuador, un país pequeño, más pequeño que muchos estados de otras partes del mundo, pero que alberga playas tropicales, montañas nevadas, selvas amazónicas e incluso islas que cambiaron la historia de la ciencia. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer un territorio compacto, pero lleno de historias, leyendas y costumbres, capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Ecuador. El propio nombre ya da una pista de dónde estamos. Este es el país atravesado por la línea imaginaria que divide el planeta en dos. Pero lo que nadie espera es lo que esconde este pequeño pedazo de tierra. Porque Ecuador puede parecer pequeño en el mapa, pero en su interior caben 4 mundos completamente diferentes. En la costa, el calor del Pacífico marca el ritmo de las playas tropicales, las ciudades portuarias y las plantaciones de cacao y plátanos. Cuando subimos a la sierra, el paisaje cambia de repente. Los Andes dominan el horizonte con sus picos nevados. Hay un pueblo allí arriba, a casi 3000 metros de altitud, donde el frío es constante y la vida transcurre a un ritmo mucho más lento. Y hablando de altura, hay una curiosidad que poca gente conoce. Mucha gente piensa que el punto más alejado del centro de la Tierra se encuentra en el Everest, pero no es así. Ese título lo ostenta el Chimborazo, un volcán aquí mismo, en Ecuador. Tiene poco más de 6000 metros, pero como la Tierra es más ancha en la línea del Ecuador, la cima del Chimborazo acaba siendo, en la práctica, el lugar más cercano al espacio de todo el planeta. Al otro lado del país, en el este, comienza la selva amazónica. Allí manda el verde. Hay ríos anchos, humedad intensa y comunidades indígenas que viven en conexión directa con la selva. Y por si fuera poco, también están las Islas Galápagos, un archipiélago aislado, a casi 1000 kilómetros del continente, donde la vida sigue su propio curso. Fue allí donde Darwin encontró pistas que le ayudaron a cambiar para siempre la forma en que entendemos la evolución de las especies. Y lo más curioso es que se pueden recorrer todos estos mundos en menos de un día. Se puede salir de Guayaquil, con su calor húmedo, y terminar el día en un pueblo andino, cubierto de niebla y con el aire enrarecido pesando en los pulmones. Hasta el clima aquí se sale de lo normal. No hay primavera, verano, otoño ni invierno. En Ecuador, el año se divide solo en 2 estaciones, la lluviosa, que va de octubre a mayo, y la seca, de junio a septiembre. Un país pequeño en tamaño, pero gigante en diversidad. Y si la geografía ya impresiona de esta manera, espera a conocer la historia que ha moldeado este lugar. Número 2. Historia. Mucho antes de que los españoles pusieran un pie aquí, el territorio de Ecuador ya era escenario de culturas complejas y bien organizadas que dominaban técnicas avanzadas de agricultura, astronomía y cerámica. En el siglo XV, los incas llegaron desde el sur, expandiendo su imperio hasta estas tierras. Fue este contacto el que difundió el quechua como lengua franca por los Andes, y sigue vivo hasta hoy. Sin embargo, el dominio inca duró poco. En 1534, llegaron los españoles y fundaron la ciudad de San Francisco de Quito. Esta creció en torno a iglesias barrocas, calles empedradas y mansiones coloniales, que aún hoy conforman uno de los centros históricos mejor conservados de América. Pero junto con la arquitectura también llegaron siglos de explotación: minas, plantaciones, trabajo forzado.
una historia de riqueza para unos pocos y desigualdad para muchos. El cambio comenzó en 1822, cuando las tropas lideradas por Simón Bolívar garantizaron la independencia de Ecuador. El país se incorporó a la llamada Gran Colombia, junto con Colombia y Venezuela. Pero la unión duró poco. 1830, Ecuador ya estaba por su cuenta. A partir de entonces, vinieron décadas de inestabilidad. Las guerras fronterizas, las disputas políticas, los golpes militares y las crisis económicas se convirtieron en parte del panorama. Aún así, Ecuador encontró caminos únicos. Y si la historia ayuda a comprender los fundamentos, quienes realmente dan vida a este lugar son los pueblos que lo habitan hasta hoy. Es con ellos con quienes nos encontraremos ahora. Número 3. El pueblo ecuatoriano. Ecuador puede ser pequeño en tamaño, pero la diversidad de su pueblo es impresionante. Más del 70% de la población se identifica como mestiza. Es el reflejo directo de la mezcla entre los pueblos indígenas y los colonizadores europeos. Pero eso es solo una parte del panorama. Alrededor de 1 millón de ecuatorianos se reconocen como indígenas. Se dividen en decenas de etnias, repartidas por todas las regiones del país, cada una con sus propios idiomas, tradiciones y modos de vida. En la costa del Pacífico, especialmente en la provincia de Esmeraldas, viven comunidades afroecuatorianas que llegaron hace siglos, en la época de la esclavitud. Son pueblos con fuertes raíces en la música, la danza y la oralidad. Y aún hay minorías de origen europeo, asiático y árabe, que, con el tiempo, también han encontrado su lugar en el territorio ecuatoriano. El idioma oficial es el español. Pero no se equivoque pensando que reina de forma absoluta. El quichua y el shuar, por ejemplo, son lenguas indígenas que siguen vivas, especialmente en las regiones de la sierra y la selva. En muchas escuelas públicas, la enseñanza es bilingüe precisamente para preservar esta riqueza. En cuanto a la religión, el catolicismo sigue siendo la fe más presente, una herencia directa de la colonización española. Pero aquí, la fe convive con las tradiciones indígenas. Es común ver fiestas católicas mezcladas con rituales ancestrales, ofrendas a la Pachamama, la Madre Tierra, y ceremonias que mezclan santos cristianos con símbolos de la naturaleza. En el día a día, esta fusión se manifiesta en todo. La familia es el centro de la vida social, y no solo el padre, la madre y los hijos. Aquí, la idea de familia se extiende a los abuelos, tíos, primos y compadres. De hecho, el compadrio se toma muy en serio. Ser padrino o madrina es más que un título religioso. Es un vínculo de responsabilidad y afecto que atraviesa generaciones. Y en el corazón de todo esto están los pueblos indígenas. Son ellos quienes mantienen vivas muchas de las tradiciones que hacen de Ecuador uno de los países más fascinantes de Sudamérica. Número 4. Pueblos indígenas. Dentro de este pequeño territorio, Ecuador alberga una de las mayores riquezas culturales de América Latina. Hay 14 nacionalidades indígenas, reconocidas oficialmente, que suman alrededor de 1 millón de personas. Y cada una de estas comunidades tiene una forma única de ver el mundo. Viven dispersas por la cordillera andina, los bosques amazónicos e incluso por zonas de la costa. El grupo más numeroso es el de los quichua. Son descendientes de los pueblos que ya ocupaban los Andes, antes incluso de la llegada de los incas. Hablan una variante del quichua, visten ponchos de colores vivos y sombreros de fieltro, y mantienen una profunda conexión con la naturaleza. Los rituales agrícolas comienzan con peticiones de permiso a la Pachamama, la Madre Tierra. Solo entonces se procede a la siembra. Cuando llega la cosecha, se celebra la gratitud con ofrendas y ceremonias. Para los quichua, la naturaleza es un ser vivo. Las montañas, los ríos, los bosques,
todo tiene alma. Esta forma de ver el mundo está tan presente que ha influido en la propia constitución del país. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del planeta en garantizar derechos legales a la naturaleza, como si fuera un sujeto de derechos. Al descender hacia la Amazonía, la diversidad se amplía. Allí viven los Huaorani, un pueblo que durante siglos permaneció totalmente aislado. Se autodenominan seres humanos y llaman a todos los demás no humanos. La vida tradicional gira en torno a la caza, la pesca y la recolección. Utilizan zarabatanas, dardos envenenados y caminan por senderos casi invisibles en la selva. Otro pueblo que llama la atención es el de los Shuar. También amazónicos, se hicieron mundialmente conocidos por uno de los rituales más impactantes de toda América: el Tsansa, el encogimiento ceremonial de la cabeza de un enemigo derrotado. Este ritual no era una rareza macabra, era espiritual. Cuando un Shuar mataba a un enemigo en batalla, creía que su espíritu podía volver para vengarse. Por eso, después de la muerte, era habitual cortar la cabeza y llevar a cabo todo un proceso para sellar ese espíritu. El ritual era complejo. Comenzaba con días de ayuno y preparación espiritual. Luego venía la recolección y el tratamiento de la cabeza con la extracción de los huesos, la cocción en hierbas específicas y un secado cuidadoso. Todo ello acompañado de cantos y oraciones. El resultado era una miniatura de la cabeza original, símbolo de protección espiritual, no de crueldad. Hoy en día, esta práctica ha sido abandonada, pero el simbolismo permanece vivo en las historias, las artes y la identidad del pueblo Shuar. Además de ellos, hay otros grupos importantes, cada uno con sus mitos, rituales de curación, formas de organización y conocimientos sobre las plantas y los ciclos de la selva. Muchos de estos pueblos se enfrentan a enormes desafíos. Las presiones de la minería, el petróleo, la deforestación y la expansión de las ciudades amenazan sus territorios y sus modos de vida. Pero la resistencia también se manifiesta en forma de cantos, fiestas, artes y alianzas políticas que se fortalecen con cada generación. Número 5. Fiestas y rituales. Si la identidad del pueblo ecuatoriano ya es diversa, es en las fiestas donde todo esto cobra forma. Las tradiciones indígenas, las influencias africanas y la herencia española se mezclan en celebraciones que van de la fe a la irreverencia, de la seriedad a la risa desenfrenada. En los primeros días de enero comienza una de las más impactantes, la Diablada de Píllaro, en la provincia de Tungurahua. Los hombres desfilan con máscaras gigantes de demonios, hechas de madera y papel maché, pintadas con colores vibrantes y, a veces, con más de 5 kilos de peso. Detrás del espectáculo hay una historia de resistencia. Durante la colonización, los indígenas, a quienes se les prohibía practicar su fe, utilizaban los demonios como forma de protesta contra los sacerdotes y los señores. Lo que comenzó como una sátira se convirtió en tradición, y hoy es patrimonio cultural inmaterial. Otro evento destacado es la Mama Negra, en Latacunga. La fiesta nació tras una erupción del volcán Cotopaxi, como agradecimiento a la Virgen de la Merced. Pero, como todo en Ecuador, el catolicismo se mezcla con raíces indígenas y africanas. El personaje principal es un hombre pintado de negro que reparte dulces y aguardiente durante el desfile. A su alrededor, jinetes, músicos y personajes enmascarados crean un espectáculo de color, fe y alegría. En Nochevieja aparece el Año Viejo, muñecos de paja y cartón que representan figuras destacadas del año. A medianoche se queman en las calles, y cuando llega el carnaval, ciudades como Guaranda y Ambato se llenan de música, desfiles y juegos con agua, harina y espuma. Una costumbre que proviene de antiguos rituales indígenas relacionados con la fertilidad y la abundancia.
cada fiesta lleva consigo un rasgo del alma ecuatoriana. Y, como toda buena fiesta, todo termina en la mesa, con mucha comida, conversación y recuerdos. Número 6. Gastronomía. En Ecuador, la comida cambia según cambia el territorio. Y como el país tiene 4 mundos, el menú es un festival de contrastes. En los Andes, el plato más emblemático es el cuy asado. Puede parecer extraño para quienes ven al conejillo de Indias como un animal de compañía, pero en Ecuador se considera un manjar. Criado para el consumo desde tiempos precolombinos, se asa entero y se sirve con maíz y papas. Se considera un manjar, símbolo de abundancia y tradición. Otro clásico es la fanesca, que solo se prepara en Semana Santa. Una sopa espesa con 12 tipos de cereales, bacalao, leche y queso. Cada cereal representa a un apóstol, y cada familia guarda su receta como herencia. En la costa destaca el ceviche ecuatoriano, muy diferente del peruano. Aquí es más cítrico y tropical. Se sirve con plátano frito y maíz crujiente, un contraste de sabores que refleja el carácter vibrante de la región. En la Amazonía, los ingredientes son atrevidos. El chontacuro, una larva de palmera, se asa a la brasa y es rico en proteínas. El yaguar locro es una sopa de papa con sangre coagulada de cordero, considerada vigorizante por las comunidades locales. Para beber está la chicha de jora, elaborada a partir de la fermentación del maíz. Ya era consumida por los pueblos preincaicos y aún hoy está presente en rituales y encuentros comunitarios. Y a la hora del postre, el helado de paila, un helado artesanal batido a mano en cazuelas de cobre con frutas frescas, es todo un éxito. Como se puede ver, comer en Ecuador es también saborear la cultura de un pueblo que vive entre montañas, selvas y mares. Número 7. Artesanía y símbolos. Si la gastronomía revela el sabor de Ecuador, la artesanía muestra el alma del país a través de las manos. El ejemplo más conocido es el sombrero Panamá. Pero no viene de Panamá. Nació en Ecuador, en las ciudades de Montecristi y Jipijapa. Está hecho con paja de palma toquilla, trenzada a mano con una técnica que requiere paciencia y precisión. Los sombreros más finos pueden tardar hasta 8 meses en estar listos y se venden como auténticas joyas. La confusión con el nombre comenzó porque se exportaban a través del Canal de Panamá y se dio a conocer en todo el mundo en 1906, cuando el presidente estadounidense Theodore Roosevelt apareció con uno de ellos durante la construcción del canal. Pero su origen es 100% ecuatoriano, y el tejido de la paja toquilla está hoy reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Otro símbolo importante es el cóndor andino, un ave gigantesca con alas de más de 3 metros. Sobrevuela los Andes como guardián de las montañas y aparece en el escudo del país con las alas abiertas, representando la libertad. Y hay más. De los bosques andinos proviene el árbol de la quina, conocido como el árbol de la vida. Su corteza contiene quinina, una sustancia utilizada para combatir la malaria. Los pueblos indígenas ya preparaban infusiones con ella mucho antes de que los europeos se dieran cuenta de su valor. Además de estos símbolos, la artesanía cotidiana también es muy rica. Alfombras de lana, cerámicas con diseños ancestrales y esculturas de madera forman parte de los mercados andinos. Y en muchas comunidades, este trabajo manual es lo que sustenta a familias enteras. Número 8. Lugares y paisajes, postales y aventuras. Ecuador puede ser pequeño en el mapa, pero cuando se trata de paisajes, juega en la Liga de los Gigantes. Para empezar, el país cuenta con 5 Patrimonio de la Humanidad reconocidos por la UNESCO. Entre ellos se encuentran los centros históricos de Quito y Cuenca, con calles empedradas e iglesias que parecen haberse detenido en el tiempo.
También está el ferrocarril Chapac-Ñan, antigua carretera inca que atravesaba los Andes de punta a punta. Pero ninguno de estos lugares tiene el impacto visual de las Islas Galápagos. Fue allí donde Charles Darwin observó tortugas gigantes, iguanas marinas y aves que solo existen en ese rincón del mundo. El escenario es tan único que parece sacado de una historia de ciencia ficción. Hasta hoy, los animales no huyen de los humanos, como si la naturaleza nunca hubiera aprendido a temer. De vuelta al continente, los amantes de la aventura se enamorarán del Nariz del Diablo, un tramo de ferrocarril que desciende la montaña en zigzag, bordeando abismos. Es una de las obras más audaces de la ingeniería ferroviaria en Sudamérica. En Baños de Agua Santa, el famoso balancín del fin del mundo atrae a visitantes de todo el mundo. La persona se sienta, se lanza y parece volar frente al volcán Tungurahua. Y, por supuesto, está la ciudad mitad del mundo, donde los visitantes ponen un pie en cada hemisferio para tomarse la clásica foto en la línea del Ecuador. Número 9. Contrastes y desafíos. El otro lado del paraíso. Ecuador encanta, pero también asusta. Y quizás no haya mejor lugar para demostrarlo que Guayaquil, la ciudad más grande del país. Se encuentra en la costa, pegada al Pacífico, y mueve gran parte de la economía nacional. Allí se encuentra el principal puerto del país. De allí salen contenedores y más contenedores de plátanos, camarones y cacao. En el centro, el aspecto es incluso moderno. Está el paseo marítimo del Malecón a orillas del río Guayas, con plazas, museos y zonas de ocio. También están los barrios históricos de Las Peñas y Cerro Santa Ana, llenos de casitas de colores que suben por la colina. Pero basta con alejarse un poco de la zona turística para ver un panorama muy diferente. Guayaquil se ha convertido en una de las principales rutas del tráfico en Sudamérica, y con ello llegaron las facciones, los enfrentamientos y la escalada de violencia. En muchos barrios, el miedo domina. Grupos armados cobran impuestos, amenazan a los comerciantes e imponen sus propias reglas. En los últimos años, la ciudad ha aparecido varias veces en los titulares internacionales por ataques, rebeliones y toques de queda. El gobierno intenta reaccionar con fuerza policial y programas sociales, pero la crisis es profunda. Aún así, la ciudad sigue adelante. La gente sigue adelante. Hay quienes decoran las calles en las fiestas, mantienen vivos los mercados y conservan lo que pueden de la tranquilidad que queda. Guayaquil muestra el otro lado de Ecuador, un país que no cabe solo en una foto bonita. Es complejo, sí, y lleno de contrastes. Y así, concluimos nuestro viaje por un país de gran belleza, rica cultura y contrastes que desafían cualquier idea simplista. ¿Qué te han parecido estas curiosidades? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura por nuestro bello mundo.